Aunque la parte internacional de Freddy más para adelante, creo que es un tema que hay que tocar obligatoriamente, es lo que pasó en Afganistán el fin de semana. Una situación realmente que tomó de sorpresa al mundo. El Talibán en cuestión de horas se hizo con el control absoluto de Afganistán al punto de generar las imágenes que le han dado la vuelta al mundo de personas huyendo, buscando refugio. Al final en el aeropuerto, desde primeras horas del sábado, estaban buscando refugio en cualquier lugar. Aeropuerto fue posterior, pero luego intentando salir de la ciudad, con la ciudad de Kabul completamente colapsada en el tránsito, los bancos cerrados, la gente buscando sacar dinero para poder huir. Bueno, el pánico que se apoderó de la ciudad, que se sumó a lo que ya venía aconteciendo y que fue entonces de forma mucho más trepidante, que era la salida de todo el personal occidental de las embajadas de todos los países que componían la coalición que estaba acompañando al gobierno de Afganistán desde hace 20 años, encabezada principalmente por los Estados Unidos. Esto ha generado mucho debate sobre la forma, sobre el fondo, sobre los porqués, qué ha sucedido, mucha gente impactada porque, digamos, la definición corta del proceso es que 20 años después está en el mismo sitio. Hace 20 años Estados Unidos... Peor. Digamos, tú eso la corta, hace 20 años, y eso de peor, mejor, es parte del debate que habría que entrar. Hace 20 años Estados Unidos entra ahí a Afganistán para desplazar al talibán del poder. Y 20 años después sale con la sábana entre un canto, dejando al talibán en el poder. Cuando Freddy plantea que peor, bueno, posiblemente porque está ahora mismo el talibán en el 2021 está más organizado, mejor armado y tácticamente mejor preparado que lo que estaba en el año 2001, entre otras cosas porque buena parte de las armas, y no todas las armas prácticamente, que Estados Unidos había cedido, facilitado al gobierno afgano y al ejército afgano, porque hay que señalar aquí que Estados Unidos ha intentó formar un ejército en Afganistán. Tenían casi 300.000 efectivos, que lo había dotado de armas, una fuerza aérea, le había otorgado tanques de guerra, vehículos de movimiento rápido, o sea, era en teoría una fuerza armada importante que tendría capacidad para luchar con un frente guerrillero como el talibán, que al final solamente tiene, creo que tenía en su momento 8.000, no llegaba a 10.000 combatientes. Sin embargo, esto no se demostró. Yo creo que, y aquí entro un poco más en profundidad, yo creo que la forma en que el talibán tomó Kabul y tomó Afganistán es la mejor justificación para Estados Unidos haber salido de ahí. O sea, ¿qué iban a seguir haciendo en un país? Ayer Biden lo decía. Yo he visto pocas participaciones de un presidente estadounidense más responsable que la de Biden ayer. Yo me quité el sombrero. Incluso asumiendo la responsabilidad personal. Dice, yo soy presidente de Estados Unidos y el autobús se para aquí. O sea, toda la culpa al final cae aquí. Y ni se lo voy a dejar al sexto presidente que toque. No le voy a dejar esto al sexto presidente. Yo lo asumo. Y digan lo que ustedes quieran, pero eso no puede ser. Y señaló muy correctamente algo importante. O sea, ¿por qué Estados Unidos tenía que seguir librando una lucha que los propios afganos no estaban dispuestos a luchar? El ejército local no quería. O sea, el ejército local bajaba las armas, o las entregaba, o se cambiaba el uniforme por la ropa talibán. Pero inclusive una cosa impensable, que ellos mismos le crearon una fuerza aérea y ellos eran que la manejaban, los Estados Unidos. No tenían nada. Oye, 20 no años piloto capacitando ese ejército, armándolo. Y le pagaban a ellos. Y el propio Biden lo decía ayer con muchísima razón. La misión de Estados Unidos en Afganistán, nunca fue crear un Estado. Porque ahí no hay forma. La misión de Estados Unidos en Afganistán era sacar a Al-Qaeda, perseguir a los que habían... Él lo dijo. Él lo dijo ayer. Sí. Perseguir a quienes habían perpetrado los atentados del 11 de septiembre, de los actores intelectuales,
Y eso también se hizo. Ya en el 2010, cuando matan a Osama Bin Laden, ya la misión en Afganistán en teoría debió terminar. Y recuerden que fue una promesa de Obama. Fue una promesa de Obama, promesa de Trump y Biden también. Y Biden simplemente, otra cosa, Biden simplemente ha seguido lo que ya venía trazado como política exterior en la pasada administración. Porque ahora Trump está hablando porquería, como siempre habla, pero criticando a Biden. Pero esto comenzó con Trump. De hecho, Trump iba a sacar Trump se prometió sacar para el 1 de mayo a las fuerzas regulares. Y es que y Biden lo extiende hasta antes del 11 de septiembre para darle más tiempo. Eso estaba programado. Y hacía tiempo ya que Estados Unidos estaba harto de estar en Afganistán y sobre todo del gobierno que ellos habían puesto ahí por corruptos y sinvergüenzas. Y esa gente de hecho tenían creo que 2 o 3 años, 2018, 2019, comenzaron a negociar en Doha, en Qatar, la capital de Qatar, Estados Unidos con el Talibán, obviando incluso el gobierno afgano. El gobierno afgano no estaba en la mesa. Y Pompeo se reunió, siendo secretario de Estado, más de una vez con el líder talibán, obviando el gobierno afgano. Estaban haciendo el plan ya porque sabían que ese gobierno no tenía forma de mantenerse. Y lo que el talibán quería al final, bueno, lo que Estados Unidos quería al final era una especie de transición compartida y un gobierno compartido, darle espacio en el talibán en la gestión de gobierno, y el talibán siguió negociando mientras seguía avanzando en un país en el cual nadie le interesaba echar esa lucha y sabían que ese gobierno no tenía sostenibilidad. Y al final sucedió lo que vimos en imágenes, que se precipitó todo y que hoy día el talibán tiene el control, pero fíjense que no ha habido una agresión del talibán a Estados Unidos, ni la habrá, ni la habrá. Por eso le digo, eso es que están peor ahora. La tropa norteamericana tienen el aeropuerto, hay 5.000 soldados en el aeropuerto ayudando a facilitar la salida. 6.000, mandaron 1.000 más después. Okay. Pero quien está controlando el entorno es el talibán. El talibán está en pero no se meten. Pero no se meten ahí. Sí. Y hace 1 año y medio que no hay una baja estadounidense en Afganistán. Porque eso está pactado. Entonces por eso yo le digo, cuando se habla de peor, ya el tema de lo que significa una dictadura clerical como es el talibán, islamista extrema, ya para la sociedad afgana, para sus mujeres, para sus niños, para todo lo que eso implica, ya es otra cosa. Ya es un retroceso enorme que son 20 años perdidos para los afganos, desde el punto de vista de tratar de avanzar socialmente, desde un punto de vista, digamos, de mayor igualdad o de incluso de algún tipo de desarrollo humano. Ya todo eso vuelve para atrás. Afganistán, si dio 2 pasos hacia adelante, va a volver a una sociedad tribal. Eso está clarísimo. Y las mujeres ya a partir de ayer ya no pueden salir. No pueden salir, ya la sacaron de las universidades, de las escuelas, y todo eso se va a ir dando. Ahora, que ese talibán vuelva a convertirse en un apoyador de terrorismo contra Estados Unidos, yo lo dudo, Yo lo dudo. Ya ellos tienen una visión clara de lo que significa eso para ellos. Ya es una experiencia. Ya ellos negociaron con Estados Unidos. Sí. Y ellos negociaron con los americanos. Ya posiblemente los americanos entiendan o hayan visto en el terreno que a pesar de todo el retroceso en materia de derechos humanos, desde el punto de vista de la estabilidad política, el talibán controla eso ahí. Lo demostraron. O sea, ya ese gobierno, el que ellos quisieron montar, esa democracia que ellos quisieron crear, Estados Unidos gastó, veía yo ayer la cifra, $2 trillones. O sea, 2.000 miles de millones de dólares, porque los americanos lo cuentan con un 3-0 más que 1. Y eso en 20 años, ¿verdad? Ahora mismo el Senado le aprobó al presidente Biden un paquete de infraestructura por 1.2 trillones a 10 años. Eso fue el paquete más grande de infraestructura que Estados Unidos ha aprobado en 2 generaciones. Y fue un gran debate, eso para mejorar las carreteras, los aeropuertos, las vías de trenes, todo ese tipo de cosas. 1.2 trillones. En Afganistán gastaron 2 trillones en 20 años. Sí. En la construcción de un Estado y una fuerza de defensa que se vio como se desmoronaron en cuestión de horas.
Eso sin contar con la corrupción, que entre otras cosas dicen, no sé si es verdad, que el presidente este que salió huyendo, el Ghani, se fue con 4 carros de dinero y tuvo que dejar dinero. Que en la pista los bultos no cabían, el peso no cabía y hubo que dejarlo. Entonces, ese es el nivel de corrupción que había en ese gobierno. 4, una parte quedó en la pista. Dice, eso lo dice un corresponsal ruso, son tan habladores los rusos que uno no sabe si creerlo, pero por lo menos esa versión anda por ahí y nadie la ha desmentido. Sí, El caso ya del aeropuerto es otro drama, porque ahí vienen temas relacionados no solamente al personal occidental que está allí, que yo creo que no tendrá problema en salir. No. El tema es los afganos que sienten que pudieran sentirse perseguidos por el régimen, entre otras cosas, porque trabajaron y colaboraron con las fuerzas de ocupación. Traductores, guías, sí. Propios miembros de las fuerzas militares, funcionarios de gobierno de mediana o baja jerarquía, o gente que simplemente tiene miedo de lo que va a pasar. Entonces, lo que ha habido es una invasión al aeropuerto. El aeropuerto se ha convertido, bueno, es el único lugar que sigue siendo, que no está controlado por el talibán en Afganistán, está controlado por los Estados Unidos. Y las imágenes que han recorrido el mundo, la verdad es que son espantosas. Gente subiéndose por cualquier lugar a un avión. Hay unas imágenes de gente cayendo de un avión. Sí. Se han montado en el avión despegando, se montan en el tren de aterrizaje. Es una cosa bárbara. De 7 a 14 muertos, solo de los que cayeron. De los que cayeron. Eso no se sabe. Decirle que igual como me pasó con otra imagen, guardando la diferencia. Cuando yo vi la imagen así de día de ayer, de cosas, yo dije, pero mira, están haciendo una película en Afganistán. Porque me parecía impensable ver eso. Eso se vio en Vietnam también cuando se vieron. Pero ya, como hacen películas y eso. Ahora, la gente compara esto con Saigón en el 75. Exactamente. Lo que finalmente ya descrito que ustedes ven es crónica de una muerte que ya venía desarrollándose, pero efectivamente la clase dominante que estaba, la clase que rescató, que dirigía el proceso con el apoyo de Estados Unidos y toda una coalición, no solamente se volvió corrupta, sino que no tenía manejo y no tenía esos criterios. Entonces todo dependía de Estados Unidos hasta que finalmente se dio esto de ayer. Que dicho sea de paso, eso marca unos precedentes en el orden político sumamente interesantes por la ubicación de estos talibanes que en definitiva tienen un control hoy día absoluto de este territorio muy céntrico en una zona de la vecindad de Pakistán, del mismo Irán, porque ustedes saben que el territorio afgano tiene una diferencia, sí, esa es la imagen de ayer. Tiene una cercanía de vecindad de una serie de países que hace historia. Vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos días, ya la clase política mundial también se pronunció, pero lo oportuno fue el discurso del presidente Biden, que no dejó ninguna duda. Sí, muy preciso. Nos vamos de ahí y explicó y asumía la responsabilidad. La reacción de Trump era la esperada, pero al final del día los Estados Unidos ya habían reconocido, y fue lo que hizo Trump, de que ya no tenían control de eso. No, esa retirada estuvo planteada del gobierno anterior y se había dado tal como fue programada. Los pocos soldados que quedaban ahí no eran suficientes para organizar la retirada de los civiles, por eso volvieron esa tropa nueva. Si esto se está pareciendo ya a un teatro bien formado, que ya uno de comunicación de los talibanes presentó imágenes ayer en Kabul de que el centro de la ciudad no había problema. No. Ellos tienen control de la ciudad. Pero hace mucho que ya tenían, de hecho, en medio del proceso de negociación, ya ellos tenían parte del territorio, o sea, parte de las provincias. En el 60% del territorio. Exactamente, quizás no la más importante como la capital. No tenía ningún centro urbano importante. Exactamente. Pero de territorio el 60% lo controlaban. Exactamente, o sea que el ejército estadounidense o los militares estadounidenses tenían control de la capital y de quizás de las ciudades más importantes, pero no es cierto que en 2 días los talibanes iban a ocupar, son 34 provincias y en 2 días ya tenían 30, o sea, es imposible en 2 días haber ocupado, ya lo tenían previo, de hecho, en medio del proceso de la negociación, ya seguían ocupando territorio, entonces
es un retroceso. Si se logró algo en estos 20 años, que no creo que se haya logrado, porque ¿qué se logró? Si miren lo que ha sucedido. O sea, lo de Estados Unidos ha sido prácticamente un fracaso. Entonces, ha sido un retroceso, es un retroceso sobre todo en derechos humanos para la mujer, que yo creo que a lo único que tiene derecho la mujer en Afganistán es a respirar, y a respirar dentro de su casa. Dentro de la casa. Dentro de la casa, porque si respira mucho y se mueve mucho fuera, tiene serias dificultades. Entonces, ese extremo de los talibanes de control absoluto prácticamente de la mujer, o sea, de atenderse, la mujer no se puede atender con un médico que no sea otra mujer, o sea, no se puede atender con un hombre. Y entre tantos derechos, el tema de los estudios, de la universidad, el tema de manejar en Afganistán, una mujer no tiene derecho a manejar. Es una serie, parece como absurdo, ¿no?, comentar estas cosas en pleno siglo XXI y con tanto avance que ha tenido la mujer en su desarrollo a partir de todo lo que ha pasado históricamente con sus derechos. Es como absurdo, ¿no?, decir esto en este momento, pero es así. Los intereses de Estados Unidos han cambiado, quizá el terrorismo ya no es un tema de preocupación como lo fue hace 20 años. Quizás Estados Unidos tiene la vista puesta en otras cosas ahora, como el ascenso de China, por ejemplo. Y fíjese cómo habla Biden de que bueno, nos fuimos de ahí, y no es que vamos a regresar tampoco a salvar la situación, no, nosotros nos fuimos y ya no vamos a regresar, y estarán ahí los militares estadounidenses en el aeropuerto hasta que logren sacar todas las misiones diplomáticas, que no sé si quedan todavía allí en territorio afgano. O sea que la suerte de los afganos, de los que no están con el talibán, de los que no apoyan esa drasticidad de aplicación de las leyes, es triste y desgarrador. O sea, ver las imágenes, ver la situación allí, es lamentable esa situación. Que Estados Unidos no haya podido crear un ejército durante todo este tiempo, sin duda que fue dinero y tiempo perdido. Sí, lo que se espera ahora es que el éxodo masivo continúe hacia los países vecinos, y además que se produzca lo que se produjo en Siria, que prácticamente las ciudades quedaron deshabitadas, porque la mayoría de la gente lo que quería era irse. El talibán ha comenzado a difundir que los rasgos de la cultura occidental quedarán eliminados, y le piden juramento sobre todo a las mujeres, de que van a apartarse de lo que es la cultura occidental totalmente. Y el que no lo haga... Bueno, es una situación compleja, pero yo creo que al margen de del fallo en la imagen, porque la verdad es que la comparación con Saigón en el 75 queda corta, de hecho. Saigón fue organizado en comparación con cómo se ven los americanos saliendo de aquí corriendo, parecería. Esa imagen que se ve no es lo que está pasando, ¿eh? No le están, a los americanos no le están tirando los talibanes. De hace un año y medio no le tiran un tiro a un americano los talibanes. Es un tema de cómo hubo, y ayer lo admitía Biden, un fallo de inteligencia. Ellos pensaban que tenían 90 días para irse. Sí. Y Talibán se le metió en Kabul en 3 días. Eso los tomó desprevenidos, y la imagen que están dando es una imagen realmente fea. Pero al margen de esa imagen y del hecho de que evidentemente fallaron en el intento de construir una sociedad democrática en un país que no tiene condiciones, una sociedad que no tiene condiciones para eso, y ojalá Estados Unidos aprenda definitivamente que la democracia no se exporta. Ellos pueden exportar Coca-Cola, McDonald's, pero no democracia. Eso no se exporta. Que eso es un estadio social, humano, político al que se llega en un momento de evolución. Y hay sociedades que no están ni en capacidad, ni en condiciones, ni en deseo de evolucionar hasta ahí. Porque al final la sociedad gana es que está eligiendo lo que quiere hacer. O sea, esos soldados que le dieron y la cantidad de dinero que le metieron a ellos ahí era para que no echaran hacia atrás. Ahí hay muchísima gente, yo estaba leyendo mucha información sobre cómo la cantidad de gente que había vuelto a Afganistán, que había invertido dinero, empresarios,
estaban construyendo, haciendo torres y cosas. Los europeos se volcaron. Se volcaron para allá, invirtieron mucho dinero y eso se perdió todo. Pero ¿quiénes decidieron que eso no valía nada? Los bacanos. Fueron ellos que cuando debieron luchar por esos avances, no lo hicieron. Entonces, Biden lo decía muy correctamente ayer. O sea, ¿por qué tienen que seguirse perdiendo vidas americanas en Afganistán en una guerra que los afganos no quieren librar? Y al final ese es el resultado. La imagen del gobierno y del presidente Biden ahora mismo va a sufrir algún tropiezo, sobre todo por la forma, no por el fondo, porque 3/4 partes de los americanos querían salir de Afganistán. A lo que le importaba, porque a la mitad no le importa. Afganistán no le tiene ningún interés para cerca de la mitad de los estadounidenses y es un asunto que para un país que se encuentra en una situación de necesidad de reenfocarse en la recuperación de su economía, recuperar empleos, crear infraestructura, crear empleo de calidad, que de alguna forma está viendo cómo pierde la batalla contra China en materia de crecimiento económico, ya lo que pasa en un país de allá lejos le importa cada vez menos. Y Estados Unidos, y ayer lo decía Biden muy correctamente, nada celebrarían más sus adversarios que Estados Unidos, en lugar de retirarse, se hubiera quedado 20 años más en Afganistán gastando dinero ahí, porque entonces ellos se fortalecerían. Así que desde el punto de vista de la imagen y de lo lamentable que significará ese proceso para la sociedad afgana, es malo lo que está pasando, pero yo creo que para los intereses de Estados Unidos es lo más correcto y el presidente Biden ha hecho lo que hubiese hecho o lo que debió hacer cualquier líder responsable hace tiempo. Y lo cierto es que la imagen del gobierno norteamericano como gobierno, el del presidente Biden, queda un tanto deteriorada. Sin duda. Es un tropiezo del cual no se va a recuperar rápidamente. Bien, miren, yo creo que sí se recupera rápido. En el orden del tablero informativo, ¿verdad? Como siempre se hace aquí en el programa, ver que los números han venido descendiendo de los casos de COVID en República Dominicana. Sí. Una real tendencia a la baja en el último reporte, que es el boletín 515 de todos los que se han producido, ¿verdad? Los casos nuevos fueron apenas 105 en relación a lo que hace 2 meses eran unos números sumamente altos, muy lejanos de estos 105, 5 nuevas defunciones, y lo más interesante es que se ha reducido a nivel de un 17% en la ocupación de UCI y sobre todo de las camas. Hay una total disponibilidad en varias locaciones hospitalarias para atender afectados de COVID y definitivamente está bajo control desde el punto de vista de que ha venido reduciéndose, progresivamente. Sobre todo la tasa del índice que mantenía un elevado número de 24%, se ha reducido prácticamente por debajo del 6%. Entonces, esos son de las noticias que tenemos que darle seguimiento. Con mucha lógica decirnos que nos sigamos cuidando para evitar una de esas... para evitar en grado sumo una de esas variantes que están explicablemente haciendo estrago hoy día en Estados Unidos, sobre todo en el área de la Florida y en algunos territorios de España. De manera que, vista esa situación, nosotros debemos mantener el ritmo de cuidado. Esto obviamente justifica la decisión gubernamental de abrir la economía. Prácticamente ya es impensable hablar de esos temas de toque de queda, aunque algunas que otras áreas siguen con eso, pero evidentemente están cada vez más los negocios ya con un ritmo cuasi normal, lo que significa una apertura en camino a eso. Desde hoy ya los empleados públicos que estaban de licencia en ocasión de la pandemia tienen que reintegrarse a su trabajo ya habitualmente. Empleados públicos. Y empleado público. El índice de positividad bajó a 2 puntos y algo % en el fin de semana. La verdad es que República Dominicana luce en el mejor momento de control de la pandemia en año y medio. Buena parte de esto se debe a la vacunación. Hay que insistir a la gente que aún se resiste a vacunarse. Señores, la poca gente que está en hospitales, la poca gente que está en UCI, es gente no vacunada. Aquí no se hacen tanto énfasis en eso.
que deberíamos hacerlo más. Pero, por ejemplo, ahora que Estados Unidos está lidiando con la pandemia de los no vacunados, ese es el énfasis fundamental. Entonces, la pared que ha provocado un detenimiento en la vacunación en la zona sur, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos, es lo que está provocando un incremento en las muertes. Usted toma el mapa, por ejemplo, el New York Times publica unos mapas donde se ven el incremento de los casos. Y aunque todo Estados Unidos se incrementan los casos, es en el sur, es en ese círculo bíblico de conservadores, extremismo religioso y cristianismo fanático, que se creen de verdad que Bill Gates le va a meter un chip a un imbécil campesino americano para ver qué está pensando, o qué va a hacer, o para controlarlo, que el símbolo de la bestia, y todos esos disparates que se difunden entonces por redes sociales. Hay pastores de iglesias que lo dicen en sus propios espacios, congresistas. Hay una congresista que es una loca perfecta, que se llama Marjorie Taylor Greene, de Georgia, que Twitter le suspendió la cuenta como por tercera vez, ahora hablando de ella, ese disparate contra la vacuna, pero con decenas, cientos de miles, millones de seguidores que creen lo que esa señora está diciéndole. Entonces usted ve que, por ejemplo, en estos días CNN entrevistó a una señora, está hospitalizada en un hospital en Luisiana, que es junto a Florida y unos cuantos más, Alabama, los estados que presentan los picos más altos. Ella está con problemas respiratorios, ingresada en un hospital, lamentando no haberse vacunado. Eso fue la pasada semana. Ayer CNN anuncia que la mujer se muere. La señora murió. Y así está muriendo la gente no vacunada. Entonces, el gobierno dominicano ha hecho esfuerzos y sacrificios enormes para que usted tenga la posibilidad de vacunarse. Las vacunas están disponibles. Está disponible la Sinovac, está disponible la Pfizer, está disponible la AstraZeneca. Los centros de vacunación están a nivel nacional disponibles, cómodos, bien organizados, con personal capacitado que le orienta, le dice qué debe hacer aquí, qué debe hacer allá. Aquí no se ha presentado un efecto secundario asociado a la vacuna que haya generado un ingreso a un hospital. A mí yo me puse la tercera dosis, me dio una fiebrecita, me pasó un día así, recogido, pero ya, no pasa nada. La vacuna no mata, la vacuna protege, lo que mata es el COVID. Entonces, vaya a vacunarse. Nuestro país ya tiene, creo que 11 millones de dosis aplicadas, pero falta mucha gente por ir. Creo que no llegamos ni siquiera a la mitad de la población con las 2 dosis. No todavía. Hay mucha gente que tiene que vacunarse y que por falta de información, por ignorancia, por descuido, no lo hace. Si usted conoce, vacunó, pero conoce a alguien que no lo ha hecho, persuádale. Porque ya el país va a seguirse adelante, como Luisín plantea, aquí no volvemos para atrás ya, ¿eh? Yo no creo que ni con cuarta o quinta ola ya esto vuelve para atrás. Y aquí seguimos caminando hacia adelante y lo que va a pasar es que si la gente no se vacuna, es el que va a caer enfermo. Pero el país va a seguir abriéndose, los restaurantes van a seguir abriendo, los hoteles van a seguir abiertos, las escuelas comienzan en unos días. Ya no hay forma. Las universidades ya comenzaron. Y los turistas llegando. Los turistas llegando, los hoteles abiertos, recibiendo turistas. Tú el fin de semana. Dígalo de Rusia. ¿De qué pasa con Rusia? Que Rusia había puesto unas limitantes y ya abrió otra vez los vuelos y sí, Rusia... Rusia está llegando para acá y todo el mundo. Yo estuve el fin de semana, decía, un hotel en el este y normal. La gente viajando. Y no solamente dominicanos, muchísimos extranjeros. Y eso tiene que ver con que la normalidad ha vuelto. Entonces, el que se va a afectar al final es quien pueda perder su salud por no dar un paso al frente y vacunarse. Y estoy escuchando personas que estaban reticentes y que querían esperar ya convencidos de irse a la tercera de protección. Bueno, la cuarta en esta semana, si Dios quiere. Bienvenido al club. Pero claro, y después me poner la quinta y la sexta. Bienvenido y la séptima después. Bienvenido al club. También. Pero claro. Venga acá, mi amigo. Y lo que pasa es que yo había pensado, porque que me sale como por $60,000 esa vacuna. Si tuviera que pagarla. Es gratis. Y entonces, pero no, porque si no hubiese, entonces la gente se quisiera ponerla. Sí. Miren. Pues la cantidad de países en donde la gente no tiene acceso a vacunas. Pero en Guatemala. En Guatemala le están pidiendo la cabeza al presidente porque no cumplió. En Haití no han llegado a 15,000 vacunados. Cuentan por decenas. Ponga Japón. Cuentan por decenas. En África hay países donde no ha llegado una.
En África hay países donde no ha llegado una vacuna, así mismo es. Entonces, eso es lo que trae de vuelta que el COVID, ya tenemos que adaptarnos a vivir así. Miren, nos vamos a ir a una pausa, vamos a regresar, tenemos más contenido aquí en la mesa este martes 17 de agosto. Regresamos.